Bueno, vamos a hablar de la hora de la inteligencia artificial. Hay mucho para decir, pero me quiero enfocar en adopción de inteligencia artificial. Y dos puntos específicamente sobre esto. Uno es la adopción individual. Mucho se habla de cómo estamos usando la inteligencia artificial en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, pero el segundo punto creo que es el más interesante y está relacionado a cómo las empresas, las organizaciones de todo tipo, digo organizaciones y me refiero a un hospital, a una universidad, a una empresa, a una pyme, de lo que estemos hablando. Y me gustaría enfocarme directamente en ese punto, cómo las organizaciones están adoptando inteligencia artificial. Lo primero que me gusta traer es datos. Van a encontrar acá en este gráfico un buen resumen. Esto es muy nuevo, es de McKinsey y está hablando de cuáles son los gaps, o sea, las cosas que resultan desafíos, que resultan cosas que hay que resolver para adoptar inteligencia artificial eficientemente en las organizaciones. Los desafíos que aparecen, se los traigo acá en un resumen mejor. Miren, el primer punto, gap de talento-capacidad, o sea, lo que técnicamente tenemos que poder saber hacer para ejecutar algo. Ese es el primer punto que se destaca en este tipo de estudios. El segundo, tremendamente importante, la integración con los sistemas. Todas las compañías tienen lo que le llamamos sistemas legados, o sea, salvo que arranques de cero y seas una empresa 100% digital, vas a tener sistemas legados. Software que está hace 20, 30 años, que se conecta uno con otro, que tiene diferentes fuentes de información y eso es complejísimo hacer que funcione. Cuando estamos hablando de cómo la IA se integra en una compañía, uno de los puntos que aparece siempre es ese punto segundo de integración con sistemas. El tercero, seguridad y confianza. Y me gusta pensar en confianza como quizás el término del año, o sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, este año vamos a hablar todo el tiempo de confianza. ¿Cómo hacemos para confiar en la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para confiar en los resultados que nos entregan un algoritmo tomando una decisión específica? Y de hecho, me pasó el año pasado que nunca había tenido esta idea de infraestructura. Fui a un congreso en la ONU y una persona hablaba de infraestructura de IA y decía, la principal característica de una arquitectura, de una estructura de IA que funcione para un país, para una empresa, para lo que sea que estemos hablando, es la confianza. Y eso es algo que vamos a empezar a hablar fuertemente este año. Lo cuarto, la estructura de datos. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, prácticamente es ineludible hablar de datos. No tenemos manera de hacer un modelo, por ejemplo, de predicción de ventas, un modelo de predicción de abandono de clientes, un modelo que se comunique con nuestros propios datos y con los clientes. No tenemos forma de hacer eso bien si no tenemos nuestros datos de una forma correcta. ¿Y eso qué implica? A veces armar estructuras nuevas, como puede ser, por ejemplo, un data lake o un data lakehouse, donde esté toda la información. No hay manera de trabajar sin tener lo que se llama data ownership, o sea, las personas entendiendo su rol frente a los datos. Y ese es un desafío gigante. El quinto punto, la falta de casos de usos claros. Parece algo como menor, como decir, bueno, ya sabemos que hay que hacer 1000 cosas, sí, pero no es tan fácil elegir esos casos. ¿Qué arranco? Por casos muy desafiantes que pueden, por ejemplo, generar mucho ROI y retorno de la inversión a la empresa. Arranco por casos en áreas que me están pidiendo y son quizás más amigables con la innovación. Arranco diseñando un portfolio de proyectos de 2 años. ¿Cómo pienso esa estructura de casos? Incluso a veces trabajando pienso que lo ideal es entender esa estructura de casos de varias formas. Una, por ejemplo, diseñando casos que sean de estructuración, digamos, como de base de los proyectos, como pueden ser, por ejemplo, los proyectos de ingeniería de datos. Otra estructura de casos que me parece que está bueno también son casos que están orientados al ROI. Por ejemplo, si tenemos datos en diferentes fuentes y los unificamos, vamos a hacer buenos proyectos de cross-selling en la compañía, por ejemplo, ¿no? Recomendándole a un cliente algo en función a lo que viene comprando. Y esos modelos generan un buen ROI. Y quizás también
querramos incorporar algunos casos que sean llamativos, que sean innovadores, que sean de frontera, como por ejemplo hoy el tema de agéntica, ¿no? O sea que esa es una lógica que ustedes se la pueden llevar para pensar cómo elegir esos casos de usos claros, que no siempre están relacionados al ROI, aunque la mayoría de las veces está relacionado a cuánto impacto en el negocio nos da. El sexto punto, y también muy importante, es justamente ese, ¿no? ¿Cómo medimos el ROI o el valor entregado? Hay casos que resulta bastante sencillo verlo. Hay casos que naturalmente cuando diseñás un caso de negocio, de un proyecto de datos o de machine learning o de inteligencia artificial, lo primero que te viene a la mente es decir, bueno, si consigo retener el 1% de los clientes que me pueden abandonar, por supuesto eso se traduce en un cálculo que genera dinero directamente para la compañía. En ese caso sería bastante fácil, pero quizás diseñar una serie de ETLs para ingestar fuentes de datos que me van a servir para N proyectos en la compañía, tal vez no es tan fácil de medir y sin embargo son proyectos que realmente sabemos que tenemos que hacer. Y el séptimo punto, resistencia interna. Esa es una palabra una forma muy sutil de decirlo, ¿no? Pero estamos hablando ahí del cambio cultural y de lo que se conoce como change management que hay que hacer. O sea, las compañías tienen que empezar a pensar diferente, incluso mucho de los roles que estamos acostumbrados a tener de una forma bastante similar en los últimos 20 años. Y les hablo, por ejemplo, de mi industria en la que me muevo hace muchos años, que es la industria del software. El mundo de la programación está con las alarmas encendidas y los programadores y los desarrolladores de códigos, y esto podría llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Pero hablo de esto que conozco, donde mucha gente que desarrolla software dice, bueno, pero entonces ahora hay herramientas como Replit que permiten generar código de programación. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿No? Y eso que trae, por ejemplo, en este caso el vibe coding, que es como una técnica de desarrollar código sin saber codear, tiene cosas que están buenísimas, peligros por otro lado, de gente generando código sin cuestiones de responsabilidad de privacidad de los datos, de segurización, sin entender exactamente qué está resolviendo ese código. Por otro lado, trae un montón de oportunidades. Pero pensando en el rol de la gente que hace ingeniería de software, pienso que hay mucho para ver ahí. Porque iría como 2 pasos hacia arriba, como decir, ¿tu rol es desarrollar código o tu rol es construir sistemas que sean mejores para la compañía? Si tu rol es desarrollar sistemas que sean mejores para la compañía, vas a tener que incorporar otras habilidades que quizás hoy no estaban en ese conjunto de habilidades que te importaban mucho. Por ejemplo, UX, por ejemplo, foco en análisis funcional, por ejemplo, entender en profundidad el negocio de la compañía para la que estás desarrollando, y podría dar 20 o 30 ejemplos. Pero eso implica que en vez de estar pensando en que la IA es una herramienta para hacer mejor lo que una persona en una compañía hacía, es pensar en la IA rediseñando un rol directamente. Y hoy lo vemos incluso rediseñando áreas de trabajo. Y eso es lo que, por supuesto, como cualquier transición, provoca resistencia. La mejor forma para mí es siendo súper claros y trabajando en conjunto para crear esos nuevos ecosistemas. Siguiendo en esta lógica de ver ejemplos, por ejemplo, estos de Deloitte, hablando un poco de lo mismo, lo que suele pasar es que incluso hay hasta errores conceptuales que venimos trayendo en los últimos años, desde que aparece la IA generativa, digamos en noviembre de 2022, hay errores conceptuales de cómo se percibe la IA. Se percibe la IA como una tecnología de automatización, una tecnología que en ese caso estaría enfocado 100% en la búsqueda de la productividad y la eficiencia, y la inteligencia artificial es mucho más que eso. Es más, si lo usamos solo como concepto de automatización, hay un concepto que está creado para eso, que es el RPA, la robotización de procesos. En cambio, la IA es mucho más porque permite automatizar, pero también de una forma inteligente. Y eso es lo que vemos en muchas compañías. Primero como un primer acercamiento desde la productividad a la eficiencia, hasta empezar a encontrar casos de mayor valor, como por ejemplo, descubriendo nuevas industrias, nuevos mercados, cosas que antes no podía hacer y ahora sí voy a poder hacer. ¿Y cómo tenemos que crear una compañía para que pueda hacer esto? Porque hasta ahora es como que vemos que hay un panorama que está pasando, hay un panorama de
de muchas dudas e incertidumbre por esta capacidad técnica que, si bien no es tan nueva porque tiene 70 años, cumple la inteligencia artificial este año, si bien no es nueva, bueno, nos sorprende en esta cuestión del acceso de muchas personas. Y si miran esta gráfica, me parece un buen resumen de cómo se vería una organización inteligente. Lo que queremos crear son organizaciones que trabajen bien con la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Técnicamente, dentro de ese mundo, si hacemos doble clic, deberíamos ver algo como esto, que quizás no es lo normal, pero una organización que tiende a ser cada vez más avanzada en términos de uso de datos e inteligencia artificial, debería verse con este ecosistema. Fíjense abajo, datos, siempre en la base. Si no tenemos buenos datos, no vamos a poder usar ninguna técnica que aporte inteligencia a los datos, porque de eso estamos hablando, ¿no? De inteligencia de datos. La ciencia de datos y la inteligencia artificial son esas técnicas. Fíjense arriba que vemos modelos predictivos e inteligencia artificial generativa. Los modelos predictivos son técnicas que existen hace muchos años y no por eso dejan de ser útiles. De hecho, la mayoría de las empresas más innovadoras del mundo, como podríamos decir Amazon, Spotify, Netflix, son empresas que son muy buenas usando los modelos predictivos. Los modelos predictivos vienen a dar una mirada no solo de lo que sabemos del pasado de nuestro negocio, no sabemos nada más que cuánto vendí el año pasado. También queremos saber cuánto voy a vender el próximo mes. También queremos saber la probabilidad de que un cliente me deje de comprar. También queremos anticiparnos y los modelos predictivos sirven para eso. La IA generativa es el paraguas conceptual en donde entran estas capacidades principalmente basadas en los modelos de lenguaje, como pueden ser los modelos GPT, que permiten generar contenido sintético a demanda, ¿no? Por ejemplo, un texto, un video, lo que sea. No solo ChatGPT, sino todas las tecnologías que están dentro de la IA generativa. ¿Y eso para qué? Normalmente la verdad es que la mayoría de las organizaciones está pensando en lo que está a la derecha, eficiencia y reducción de costos. ¿Cómo hago para automatizar esto? ¿Cómo hago para reducir costos? Bueno, vengo a traer la otra mirada. ¿Cómo hacemos para crecer en el negocio usando estas capacidades? O sea, si miramos hoy en general un estado actual, vemos algo como esto. Lo que está pasando en las compañías es, hay adopción, pero no hay una estrategia. No hay una mirada 2 años para adelante de qué puede pasar con todo esto y cómo el negocio debe no solo ver la tendencia de la IA, sino la tendencia de mi negocio usando IA. Hay adopción en silos, o sea, áreas incorporando un modelo predictivo, el área de compras incorporando un modelo, el área de compensación es otro, pero por ahí no hay una estrategia general para toda la compañía. Adopción no gobernada, se incorporan herramientas, se incorporan técnicas, pero por ahí no está del todo gobernado y segurizado y con confianza dentro de la compañía, ¿no? Acuérdense de la palabra confianza como una de las palabras del año. Entonces, ¿qué puede haber? Hay foco en productividad, pero no en hacer crecer el negocio. Y eso es lo que creo que hay que empezar a entender, ¿no? Una cosa es crecimiento, como resumen de todo esto, una cosa es crecimiento y otra cosa es eficiencia. Muchas compañías van a elegir, como aparece acá, el camino A, el de la eficiencia. No sé, reduzco el 20% de los costos, optimizo incrementalmente, reduzco personal, mejoro un poco el margen, pero el otro camino es muy distinto y es muy virtuoso, que es el del crecimiento. ¿Cómo multiplico las capacidades? ¿Cómo abro un nuevo mercado? No podía vender en Brasil y ahora con esto puedo traducir los contenidos que hago y empiezo a vender en Brasil, por ejemplo, ¿no? Veo empresas haciendo eso. Ese camino es el del crecimiento. La IA permite hacer eso y es un camino que puede llevar varios pasos, como aparece en esta gráfica que están viendo ahora, que son etapas de la adopción, donde pasamos de entender el entorno en el que estamos, que toda la compañía, como le llaman hoy los information workers, trabajadores de la información, todos en una compañía deberían entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? A diferentes niveles, por supuesto. Entender la visión y objetivos de la compañía, entender qué infraestructura tengo, cómo priorizo los casos y cuál es el impacto en el negocio. Eso a través de, por supuesto, entrenamientos específicos por áreas específicas y a través de una mentalidad nueva, que es esta mentalidad de crecimiento con IA. Básicamente eso es lo que quería contarles. Acá les dejo el QR con mi Instagram para que sigamos en contacto. Muchas gracias.